Hay una expresión que se ha levantado a lo largo de la historia para describir a hombres y mujeres que marcaron su generación con poder del Espíritu Santo. Generales de Dios. No hablamos de un título humano, ni de un reconocimiento religioso. Ser un general de Dios significa haber respondido al llamado del cielo, haber sido entrenado en el fuego de la obediencia y haber permitido que el Espíritu Santo los llenara hasta desbordar. Ellos no vivieron para su comodidad ni para su fama, sino para que el poder de Cristo alcanzara a miles, a millones y aún hoy a nosotros. Y lo que vas a recibir en este video no es solamente información histórica, sino revelación espiritual. Aquí descubrirás de la mano de cada general de Dios qué fue lo que los hizo convertirse en instrumentos tan poderosos en las manos del Espíritu Santo. Primero, conocerás una breve biografía de cada uno para entender su contexto, su llamado y su lucha. Y después nos adentraremos en el corazón de sus enseñanzas, en los secretos que marcaron su vida y ministerio para que tú mismo puedas recibir esa misma unción. Porque lo que Dios hizo con ellos, Él lo puede hacer contigo también. Ellos fueron hombres y mujeres comunes, con debilidades, con errores, con luchas internas. Pero hubo un factor que lo cambió todo: el poder del Espíritu Santo. Oral Roberts nació el 24 de enero de 1918 en Oklahoma. Su padre predicaba el evangelio y su madre oraba por los enfermos y se sanaban. Aunque Oral tenía un tartamudeo muy fuerte, su madre le decía que un día Dios sanaría su lengua y hablaría a las multitudes. A los 16 años, Roberts rechaza a Dios y se va de su casa, pero vuelve cuando se enferma de tuberculosis. Cuando vuelve a casa, Dios lo sana a través de un evangelista llamado George Munsey. Esa misma noche, toda su tartamudez desapareció. Oral empieza a evangelizar y muchos milagros y sanidades ocurren en cada evento por todos los Estados Unidos. Robert también abre un programa de televisión y radio para alcanzar a la gente que necesita sanidad y para los que no conocen a Jesús. En los años 1950, Roberts empieza a enfocarse en la universidad que Dios puso en su corazón hace muchos años. Robert llevó la verdad de la sanidad de Dios al público de una manera que pocos lograron en su vida. Y tú puedes ser el próximo al que Dios use en gran manera. ¿Y si te dijera que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos quiere vivir en ti hoy? No para que hables bonito, no para que sientas escalofríos, sino para transformar tu mente, sanar tu cuerpo y llenar tu espíritu. Este no es un video motivacional. Esto es una confrontación con el Dios vivo, con el Cristo glorificado que ya no está limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por la muerte. Porque hay algo que la iglesia ha olvidado. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un fuego, no es una paloma, es una persona, es Dios y está en ti. Si tienes hambre de conocerlo como nunca antes, entonces quédate, porque algo bueno está por sucederte. Algo bueno está por sucederte. Puede que no lo esperes, puede que no lo sientas, pero lo declaro: algo bueno está por sucederte ahora. Esta no es una frase optimista, es una verdad espiritual. Porque si el Espíritu Santo está aquí, entonces algo bueno ya comenzó a moverse en tu vida.
quiero darte la bienvenida a este viaje. Un viaje que no trata con ideas o rituales, trata con una persona viva, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el ahora. No hablo de teología muerta. No estoy aquí para analizar conceptos fríos. Estoy hablando de un poder vivo, un amigo eterno, una presencia que transforma. En esta clase que di en la universidad que el Señor me pidió construir, no comenzamos adorando doctrinas, comenzamos abrazando al Espíritu Santo como una persona, no una fuerza, no una paloma, no una emoción. El Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios que te creó, el mismo Dios que caminó con Cristo, el mismo que hoy puede caminar contigo si estás dispuesto a recibirlo. Al comenzar el semestre, le dije a mis estudiantes, no estamos tratando con una cosa, estamos tratando con la acción de una persona. Y esa acción, si la dejas entrar, te afectará por completo. Tu mente será afilada, tu corazón se hará tierno, tu cuerpo será fortalecido, tu ser entero será energizado por el Espíritu. Muchos cristianos hoy viven a medias. Tienen a Cristo, pero no lo conocen como el Cristo glorificado. Tienen al Espíritu, pero no lo honran como una persona. Por eso, hoy quiero llevarte a una comprensión más alta. Quiero ayudarte a conocer al Espíritu Santo en el ahora. No solo como doctrina, no solo como fuego en un altar, sino como el Cristo glorificado viviendo en ti. Este es el tiempo. Esta es la hora. Algo bueno está por sucederte, porque el Espíritu Santo ya está aquí. ¿Alguna vez oíste hablar de la división continental? Es una línea natural en las montañas de los Estados Unidos. Y aunque no la veas a simple vista, lo cambia todo. Si una gota de agua cae a un lado de esa línea, terminará en el Océano Atlántico. Pero si cae a solo unos metros al otro lado, su destino será el Océano Pacífico. Están cerca, pero sus destinos son totalmente distintos. Todo depende en qué lado cayeron. Así también ocurre con el Espíritu Santo. Pentecostés fue el parteaguas espiritual más grande de la historia. Antes de Pentecostés, el Espíritu estaba con nosotros. Después de Pentecostés, el Espíritu está en nosotros. Antes, Jesús caminaba con sus discípulos en carne, limitado al tiempo, limitado al espacio, limitado al dolor y hasta a la muerte. Pero después de la cruz, después de la tumba vacía, Jesús ya no es el Cristo limitado, es el Cristo glorificado y regresa por medio del Espíritu Santo. Mira esto. Jesús dijo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Jesús en carne tenía que irse para que Jesús glorificado pudiera habitar en ti. La carne de Cristo fue real, sentía dolor, cansancio, hambre, pero cuando resucitó y ascendió, fue revestido de gloria. Y así regresó, no para caminar a tu lado, sino para habitar dentro de ti. A eso le llamamos la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu no solo viene para que sientas algo, viene para poner en ti al Cristo sin límites. Ya no está restringido a una ciudad, a un idioma, a una cruz. Está dentro de cada creyente que lo recibe con fe. Si aún vives deseando haber visto a Jesús hace 2000 años, déjame decirte esto con amor.
estás mirando al lado equivocado de la división continental. Él no quiere que lo veas con los ojos físicos, quiere que lo conozcas en el espíritu. No más religión del sentido, no más cristianismo emocional o de memoria. Cristo está glorificado y por medio del Espíritu Santo quiere llenarte hoy. Porque así como esa gota no puede ir al otro océano, tampoco puedes vivir lleno del Espíritu y seguir igual. Cuando el Espíritu viene, cambia tu dirección y cambia tu destino. Nací en el sur de los Estados Unidos, en una casa humilde, pero hubo un día en el que nací de nuevo. Y ese nacimiento no vino de mis padres, vino del cielo. Así como el Espíritu Santo puso vida en el vientre de María, Él también puso nueva vida en mí. Eso es lo que pasa cuando naces del Espíritu. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si tú eres un hijo de Dios, ya has tenido un nuevo nacimiento. Pero escucha bien esto. Tener al Espíritu no es lo mismo que ser bautizado en Él. El nuevo nacimiento te hace hijo, pero el bautismo en el Espíritu Santo te capacita para vivir como hijo con poder. No es una emoción, no es solo hablar en lenguas, es una investidura, una activación del Cristo glorificado dentro de ti. Por eso, en el libro de los Hechos, Pedro dijo: arrepiéntanse y sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibir el don, ser sumergido en el Espíritu, no una gota ni un susurro, sino una inmersión total. Eso es lo que transforma al cristiano común en un creyente lleno de gloria. Es cuando el fuego desciende y empieza a hablar un idioma que no aprendiste, a orar más allá de tu mente, a caminar con autoridad sabiendo que el Cristo glorificado vive en ti. No es para los super espirituales, es para los que tienen hambre, para los que creen como niños, porque el don es gracia, no recompensa. Y lo más hermoso es esto: no lo recibes porque lo mereces, lo recibes porque Cristo quiere vivir y obrar en ti. Cada don del Espíritu, cada palabra de sabiduría, fe, milagros, discernimiento, no es algo que tú produces, es Jesús manifestándose en ti a través del Espíritu. Así como el Espíritu trajo a Jesús a la tierra en carne, ahora Jesús glorificado envía al Espíritu para manifestarse a través de ti. No hay mayor privilegio, no hay mayor poder que vivir lleno del Espíritu Santo y reflejar a Cristo al mundo. Cuando era joven, pensaba que los dones del Espíritu eran para unos pocos especiales, gente súper santa, predicadores grandes, pero luego aprendí algo que me cambió para siempre. Los dones del Espíritu no son una recompensa, son un regalo, y no están reservados para los más espirituales, están disponibles para todo aquel que cree. Pablo lo dijo en Corintios 12: a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para presumir, sino para edificar. Hay 9 dones, y no los inventó la iglesia moderna, los inspiró el Espíritu Santo para que el Cristo glorificado se manifieste en ti. Palabra de sabiduría, ese es el número 1. Palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de las lenguas. No son poderes externos, son facetas de Jesús obrando desde dentro de ti. Él es la sabiduría,
Él es el sanador. Él es el profeta, el revelador, el hacedor de milagros. Y cuando estás lleno del Espíritu, Jesús empieza a obrar a través de ti. No se trata de ti, no se trata de cuán preparado estás. Se trata de quién vive dentro de ti. Y si es el Cristo glorificado, entonces cada uno de esos dones está disponible. No para que seas famoso, sino para que el Cristo sea glorificado y las personas sean edificadas. No hay cristiano de segunda categoría. El mismo Espíritu que operó en Pedro puede operar en ti, porque el Espíritu no cambia, pero sí necesita vasos disponibles. Y cuando te rindes, cuando dejas de buscar sensaciones y empiezas a buscar su voluntad, entonces el Espíritu comienza a manifestar los dones de Cristo a través de ti. Estás listo para ser usado, no como un espectáculo, sino como un instrumento, para que el mundo vea a Jesús, no a ti, sino a Jesús, vivo y glorioso dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no lo hizo con un silencio ritual. Descendió con sonido, con fuego, con lenguas. Y los que estaban allí comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu entra, tu espíritu responde. Y esa respuesta es un nuevo lenguaje. Un lenguaje no aprendido. Un lenguaje que no viene del intelecto, sino del corazón. Un lenguaje que fluye desde tu espíritu hacia el trono de Dios. Pablo dijo: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Y más adelante aclara: si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué haré pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Hay dos puertas por donde entra el conocimiento a tu vida: la mente y el espíritu. Lamentablemente muchas iglesias solo desarrollan una: enseñanzas, enseñanzas, enseñanzas. Pero el espíritu está seco. Y Dios quiere una generación que aprenda y que también ore en el espíritu. Porque cuando oras en lenguas, no estás repitiendo sonidos vacíos, estás orando de forma perfecta, estás diciendo lo que ni siquiera sabes que necesitas decir. Y esa oración edifica tu ser interior. Pablo lo dice claro: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Sabes lo que es eso? Es terapia del alma, es sanidad en tu mente, descanso en tu corazón, claridad en tu espíritu. Cuando oro en el espíritu, mi carne se calla, mis pensamientos se alinean, mi fe se fortalece y algo poderoso sucede. Mi espíritu empieza a gobernar sobre mi alma y mi cuerpo. Empiezo a caminar como un hombre espiritual. Empiezo a vivir como Cristo. Algunos tienen miedo de las lenguas porque han visto abuso. Otros no las quieren porque no las entienden. Pero, ¿quién dijo que tenías que entender todo para recibirlo por fe? El mismo Dios que te salvó sin que lo merecieras, te quiere llenar del Espíritu para hablar con Él como nunca antes lo hiciste. No es solo una experiencia, es una nueva dimensión de oración, una línea directa, profunda, íntima, constante. Cuando oras en lenguas, el Espíritu toma tus cargas, traduce tus gemidos e intercede por ti con poder. Y de pronto, ese desánimo se va. La tentación pierde fuerza. El temor se rompe y nace dentro de ti una fuerza que no viene de este mundo. Es la voz del cielo hablando a través de ti.
El Espíritu Santo no es un visitante. No viene a tocarte los domingos y luego se va. Viene a quedarse. Viene a morar. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan, capítulo 14, verso 16. ¿Sabes qué significa eso? Que el Espíritu no busca casas de paso, busca templos. Y tú eres ese templo, un lugar santo, consagrado, íntimo, donde Él puede habitar, hablar, obrar todos los días. Pero como cualquier relación, la comunión con el Espíritu Santo necesita cuidado. No se alimenta de emociones, se alimenta de fe, de obediencia y santidad. La Biblia dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Efesios, capítulo 4, verso 30. ¿Cómo lo entristezco? Cuando ignoro su voz, cuando vuelvo al pecado que me prometí dejar, cuando pongo mi agenda por encima de su dirección. Pero también dice: sed llenos del Espíritu Santo. No una vez, no de vez en cuando, sed llenos continuamente. ¿Cómo se logra eso? Alimentando tu espíritu con su palabra, orando en lenguas, adorando, obedeciendo en lo pequeño, amando lo que Él ama y odiando lo que Él odia. Cada vez que respondes con perdón, cada vez que resistes la tentación, cada vez que obedeces, aunque no entiendas, tu copa se llena otra vez. La llenura del Espíritu no es un evento, es un estilo de vida, un andar diario con el Cristo glorificado que vive dentro de ti. Y los dones no son juguetes espirituales, son herramientas divinas que requieren carácter, humildad y responsabilidad. El Espíritu no busca talento, busca vasos disponibles, vasos que no se quiebren ante la crítica, vasos que no usen sus dones para buscar aprobación humana, vasos que reflejen al Hijo, no al ego. ¿Quieres más del Espíritu? Entonces entrégale más de ti. No solo tus manos para sanar, sino tu corazón para amar, tus oídos para oír, tu voluntad para obedecer. Porque cuando Él encuentra un vaso dispuesto, Él llena, Él habla, Él fluye. ¿Has escuchado la palabra? ¿Has sentido que algo dentro de ti quiere más? No emoción, sino hambre real, hambre de Dios, hambre de su Espíritu. Este es el momento. Este es tu Pentecostés personal. No estás viendo este video por casualidad. El Espíritu Santo te está llamando, no a ser un espectador, sino un vaso lleno de su gloria. Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, verso 13. ¿Te das cuenta? No es complicado, no es exclusivo, solo tienes que pedirlo. Sí puedes. Cierra los ojos ahora mismo, no importa dónde estés. Este momento es sagrado. Abre tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y resucitaste, y estás glorificado a la diestra del Padre. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme tu hijo. Y ahora quiero más. Padre Celestial, hoy te pido, llena mi vida con el Espíritu Santo. No solo quiero hablar de ti, quiero caminar contigo. Te entrego mis pensamientos, mi voluntad, mi cuerpo, mis emociones. Todo mi ser es tuyo. Ven, Espíritu Santo, bautízame con fuego. Abro mi boca, recibo por fe el nuevo lenguaje del Espíritu. Oro en lenguas, me lleno ahora, me rindo, me levanto en tu poder.
en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste con fe, algo ha cambiado. Puede que tus sentidos no lo perciban, pero tu espíritu lo sabe. Ahora, no te detengas. El espíritu no es una visita, es una relación. Y como toda relación necesita cuidado, alimento y comunión. T.B. Joshua, el profeta de lo sobrenatural. T.B. Joshua es el supervisor general de la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. El fundador es Jesucristo. Él fue solo uno de los que se ha sometido humildemente a la voluntad de Dios. Nacido el 12 de junio de 1963 en el estado de Ondo, Nigeria, los esfuerzos por aventurarse en la vida contemporánea fracasaron varias veces. Una de estas ocasiones fue cuando sus aspiraciones de unirse al ejército se vieron viciadas por un misterioso fallo del motor en su camino a una entrevista en la Academia de Defensa de Nigeria. De abandonar la escuela secundaria en su primer año hasta llegar a trabajar en una granja de aves de corral. De enseñarle a niños pequeños mientras asistía a clases nocturnas hasta lavar los pies de la gente en las calles lodosas de Lagos. De ayunar 40 días para recibir un llamado divino y empezar un ministerio con solo 8 miembros. La vida de T.B. Joshua es una historia de una asombrosa gracia y un enfoque inquebrantable. Fue el mentor de presidentes, amigo de las viudas y los menos privilegiados. Un ejemplo para su generación, como también un hombre humilde y trabajador, esforzándose incansablemente por el avance del reino de Dios. Joshua buscaba la llenura del Espíritu Santo y al ser lleno del poder de Dios, impactó a África y a todo el mundo a través de servicios llenos de sanidades y milagros sorprendentes transmitidos por televisión y por redes sociales. Los milagros y sanidades que ocurrían semanalmente a través de T.B. Joshua fue lo que atrajo a más de 15,000 personas a sus servicios cada semana. Los servicios de inmigración nigerianos indicaron que 6 de cada 10 viajeros que entraban en el país se dirigían a la iglesia de T.B. Joshua. Su historia es una motivación de que hay esperanza para el débil. Miles de milagros, liberaciones y sanidades llevaron a T.B. Joshua a ser el profeta de lo sobrenatural. Y tú puedes ser el próximo. ¿Realmente quieres ser lleno del Espíritu Santo? No respondas rápido, porque no todos los que dicen Jesús están listos para recibir al Espíritu. La llenura del Espíritu Santo no es un acto religioso, no es una emoción, no es un título, es una posesión espiritual. Y te pregunto, ¿estás preparado para que el Espíritu de Dios te posea por completo? Porque si no puedes rendir tu corazón, no puedes recibir su Espíritu. He estado en este ministerio apostólico por años. He visto cómo el Espíritu Santo desciende y también he visto a muchos que lo buscan, pero no están listos. Lo que me propongo hoy no es darte solo palabras, es darte encuentro. Si tú hoy estás dispuesto a encontrarte con el Espíritu de Dios, debes empezar por una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás libre de ofensas? ¿Está libre de resentimientos, de heridas, de quejas? Porque te digo con autoridad, el corazón que guarda dolor no puede recibir la plenitud del Espíritu. Mientras me escuchas, tu espíritu ya está hablando, tu alma está inquieta, tu mente corre, pero tú debes tomar control. Dile a tu corazón, silencio. Hoy vamos a escuchar al Espíritu. La batalla no está afuera, está dentro. Y si tú puedes apoderarte de tu corazón, el cielo será tu límite. Ahora, empieza a hablarte a ti mismo, en salmos, en himnos. Haz melodía en tu corazón. Dile al Señor, toma más de mí, dame más de ti. Toma más de mí, dame más de tu fidelidad. Haz esto
con reverencia. Porque si tu corazón está ocupado en otras cosas, el mensaje no entrará en ti. Solo lo escucharás en la mente. Y eso no te transforma. Hoy comenzamos un camino hacia la verdadera llenura del Espíritu Santo. ¿Estás listo? Muchos oran, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, pero lo hacen con el corazón dividido. Y te digo hoy, el Espíritu Santo no habita en un corazón que no ha sido conquistado. Antes de que Dios te llene, Él quiere poseerte. ¿Quién manda sobre tus emociones? ¿Quién controla tu ira? ¿Qué pasa cuando te corrigen? ¿Eres guiado por el Espíritu o por tus heridas? Si no puedes gobernar tu interior, no estás listo para ser lleno. ¿Lo entiendes? El Espíritu Santo no es un visitante, es Señor. Y Él no comparte gobierno. Si la carne reina en ti, el Espíritu no puede operar. Efesios capítulo 4, verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sabes qué contrista al Espíritu? Tu orgullo, tu falta de perdón, tu deseo de controlar todo. Por eso, antes de recibir al Espíritu Santo, tienes que ser quebrantado. Yo he estado ahí. He sentido al Espíritu Santo detenerse a la puerta de mi corazón, esperando a que yo entregue lo que no quería soltar. Y cuando lo hice, su presencia me invadió como fuego. Porque la llenura no viene con gritos, no viene con emoción, viene con rendición. Ríndete. ¿A qué estás apegado? ¿Qué estás justificando? ¿Qué estás ocultando detrás de tus oraciones? Porque mientras tu interior no esté bajo su dominio, seguirás pidiendo sin recibir. La llenura del Espíritu no es una emoción que baja del cielo, es una decisión que sube desde el corazón. Dios llena lo que está vacío. Dios limpia lo que se deja limpiar. Dios usa lo que se entrega. ¿Estás listo para vaciarte? ¿Estás listo para entregar lo que el Espíritu te ha estado señalando desde hace tiempo? Entonces, comienza hoy. Rinde tu orgullo, rinde tu imagen, rinde tu agenda, porque antes de que Él se derrame, tú debes ser un altar limpio. Escucha esto. El Espíritu Santo no llena lo que no ha sido primero purificado. ¿Quieres ser lleno? Entonces, primero, sé limpio. La santidad no es una opción, es un lenguaje del cielo. Y si tú no hablas el idioma de la santidad, el Espíritu Santo no puede hablar contigo. Muchos quieren poder sin pureza, unción sin obediencia, llenura sin limpieza. Pero el Dios que llena es el mismo que primero limpia. En Isaías capítulo 6, el profeta vio la gloria, pero antes de ser enviado, un carbón encendido tocó sus labios. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres ser lleno de su Espíritu? Entonces, clama como Isaías: ¡ay de mí! Soy hombre de labios inmundos. No puedes quedarte donde estás. No puedes seguir ocultando lo que Él quiere exponer. Dios no te está condenando, te está invitando a ser limpiado. Y cuando Él limpia, lo hace con fuego, no con palabras suaves, con convicción, con verdad, con luz. Cuando yo empecé a caminar con el Espíritu Santo, Él comenzó a mostrarme áreas en mi vida que yo pensaba que estaban bien, pero no lo estaban. Y cada vez que obedecía, cada vez que dejaba lo que Él señalaba, más de su presencia me llenaba. El problema no es que Dios
quiere llenarte. El problema es que no tienes espacio para Él. Está lleno de orgullo, de impurezas, de distracciones. El Espíritu Santo no se mezcla con basura, no se acomoda a tu desorden. Él es fuego y donde entra, purifica. ¿Te atreves a abrir la puerta de ese fuego? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu escudriñe cada rincón? No solo tu conducta, tu intención, tu motivación. Porque cuando Él te limpia de raíz, entonces, y solo entonces, viene la llenura. Prepárate, porque si hoy decides ser limpiado, lo que viene después será gloria. Pero primero, pasa por el fuego. Ahora sí, ahora que has vaciado tu corazón, Dios puede llenarte. Y cuando Él llena, no lo hace a medias. La llenura del Espíritu no es una emoción que viene y va, es posesión divina. El Espíritu Santo no solo toca, Él toma. Cuando el Espíritu viene sobre ti, no puedes seguir igual. Tu forma de hablar cambia, tu forma de pensar cambia, tu hambre por Dios arde. Ya no oras porque tienes que orar, oras porque si no lo haces, te falta el aliento. Ya no lees la Biblia como un deber, la comes como pan diario. Cuando estás lleno del Espíritu, tus pensamientos comienzan a alinearse con los cielos. Tus palabras llevan peso. Tu caminar tiene autoridad. Ya no buscas atención, buscas rendición. Ya no dependes de la lógica, dependes de la voz del Espíritu. ¿Y sabes qué más? Cuando el Espíritu te llena, el fruto comienza a fluir. No tienes que forzar el amor te posee. No tienes que fingir gozo, el gozo te desborda. No tienes que fabricar paciencia, la paciencia te gobierna. Gálatas 5, verso 22, se cumple en ti. Pero no termina ahí. Cuando el Espíritu te llena, también desata dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento, fe sobrenatural. Y no para que seas visto, sino para que Cristo sea glorificado. Cuando estás lleno del Espíritu, ya no buscas posición, buscas obediencia. Ya no te preocupa lo que otros piensen. Solo te interesa lo que el Espíritu diga. Y en ese lugar, el cielo se conecta con la tierra. Yo he visto lo que sucede cuando un hombre está lleno del Espíritu. Las cadenas se rompen, los demonios tiemblan, el cuerpo es sanado, la palabra arde con poder. Porque no es el hombre, es el Espíritu Santo en él. Lo deseas, lo anhelas con todo tu ser. Entonces, dile al Espíritu ahora mismo: ven, tómame, lléname, haz de mí un vaso de gloria. Y si tu clamor es sincero, Él vendrá y no serás el mismo nunca más. Escucha esto con atención. Ser lleno del Espíritu Santo no es el final, es el comienzo. ¿De qué sirve recibir poder si no sabes cómo mantenerlo? ¿De qué sirve el fuego si no sabes cómo alimentarlo? Muchos son llenos, pero al poco tiempo están secos otra vez. ¿Por qué? Porque no cuidan su vida espiritual. ¿Quieres mantener la llenura? Entonces, escucha lo que el Espíritu enseña. 1. Obediencia constante. No apagues al Espíritu con desobediencia. Cuando Él te habla, responde. Cuando Él te corrige, cambia. 2. Palabra diaria. La palabra de Dios es el combustible del Espíritu. Sin palabra, el fuego se apaga. 3. Oración sin distracción.
No solo repitas palabras, ora en espíritu y en verdad. Haz de tu habitación un altar. 4. Ambiente limpio. El Espíritu Santo no se queda donde hay murmuraciones, quejas, entretenimiento impuro. Cuida tu atmósfera. 5. Ayuno y vigilancia. El ayuno no manipula a Dios, te alinea con Él, te vuelve más sensible, te vacía para que Él te llene otra vez. 6. Dependencia total. No confíes en tus emociones, no confíes en tu experiencia pasada, confía en el Espíritu hoy. ¿Quieres mantenerte lleno? Vive como si no pudieras respirar sin Él. Cuando sientas que se enfría tu alma, corre a su presencia. Cuando tu mente esté ocupada, silencia todo y escucha al Espíritu. Él no se va porque es débil, se aparta porque es santo. Y si tu caminar no lo honra, tu fuego se apagará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Y te lo digo con el corazón abierto. Yo he tenido días donde lo sentía lejos, días donde la voz del Espíritu se volvía tenue. ¿Sabes qué hice? Me detuve, ayuné, lloré, me limpié y Él volvió con fuego. Porque Él responde al hambre, Él vuelve donde es bienvenido. ¿Lo quieres? Entonces no lo ignores, no lo sustituyas con emociones, no lo encierres en eventos. Haz del Espíritu Santo tu estilo de vida y vivirás en gloria continua. La llenura no es para sentirse bien, es para mantenerte vivo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Entonces debes aprender a meditar. Meditar no es repetir, meditar no es leer rápido, meditar no es memorizar por emoción. Meditar es llevar la palabra al corazón y quedarte ahí. Cuando meditas, la Escritura se convierte en respiración. No solo la recuerdas, la vives. Muchos leen la Biblia, pero pocos dejan que la Biblia los lea a ellos. Cuando meditas, el Espíritu comienza a hablar y no te habla al oído, te habla al corazón. ¿Cómo lo hago, profeta? Seguramente preguntarás. Y yo te digo así. Paso 1. Elige un versículo, no un capítulo, un versículo. Empieza con uno que el Espíritu resalte. Paso 2. Guárdalo en tu mente. Repítelo sin afán. Escríbelo. Léelo en voz alta. Paso 3. Habla con Él. Pregúntale: ¿qué me está diciendo? ¿Qué parte de mí necesita esto? ¿Cómo se ve esto si lo vivo? Paso 4. Guarda silencio. Quédate quieto. Deja que el Espíritu lo siembre. Porque la palabra no da fruto en el ruido. La palabra da fruto en el silencio. Cuando haces esto todos los días, no solo serás lleno, serás transformado. La meditación crea ambiente para la llenura. Cuando tu mente se vuelve la habitación de la palabra, el Espíritu se siente en casa. Y déjame decirte algo. Los que meditan no solo predican con poder, viven con poder. Su espíritu se alinea con el cielo. Sus decisiones son guiadas. Sus pensamientos no son reactivos, son redimidos. Hermano, hermana, tu victoria sobre el pecado comienza en la meditación. Tu discernimiento se activa en la meditación. Tu comunión con el Espíritu se fortalece en la meditación. Meditar es orar sin hablar. Meditar es escuchar sin ruido. Meditar es adorar sin cantar.
Y si lo haces, el Espíritu te llenará de revelación, fuego y dirección. No dejes que tu mente se convierta en un mercado. Hazla un altar. Y ahí, el Espíritu Santo te hablará. Casi hemos llegado al final, pero en el Espíritu, este es solo el comienzo. Ahora que has escuchado, la decisión es tuya. ¿Vas a seguir con lo mismo? ¿Vas a dejar que este mensaje sea solo emoción? ¿O vas a permitir que el Espíritu Santo te posea, te limpie, te llene y te transforme? Dios está buscando a alguien que diga: aquí estoy. No soy perfecto, pero estoy dispuesto. Si tú eres ese alguien, si algo dentro de ti está ardiendo ahora mismo, levanta tus manos donde estás, pon tu mente en silencio y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Me arrepiento de todo lo que he permitido en mi vida, que ha contristado tu espíritu. Hoy rindo mi corazón, lo vacío de orgullo, ira, distracción, temor, y te pido, llena este vaso con tu Espíritu Santo, con tu fuego, con tu verdad, con tu poder. Que a partir de hoy mi vida no vuelva a ser la misma. No quiero una visita, quiero una habitación para ti. Espíritu Santo, ven y habita en mí. Guíame, corrígeme, úsame, en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste de corazón, ahora adora. Ahora guarda silencio. Ahora espera. Porque el Espíritu no viene cuando tú gritas. Él viene cuando tú crees. Y Él está aquí. Desde hoy, camina con fuego. Camina con propósito. Camina con el Espíritu. Y recuerda, no fuiste creado para solo escuchar el mensaje. Fuiste creado para encarnar el mensaje. Tilly Osborne, el evangelista de la manifestación de poder. Tommy Lee Osborne nació el 23 de diciembre de 1923. Se convirtió a la edad de 13 años. Sus padres se hicieron amigos con Oral Roberts. Ahí, Tilly Osborne ayudaba con tocar música y con las campañas evangelísticas. Él y su esposa, Mary, iban como evangelistas viajando por los Estados Unidos. Pero a la edad de 21 años, él y su esposa se fueron a la India para evangelizar. Pero las cosas no salieron como él esperaba. La gente no creía que la Biblia era la palabra de Dios, y los Osborne no tenían la evidencia que Jesús era el Hijo de Dios. En menos de un año, regresaron a los Estados Unidos decepcionados por la falta de manifestación de poder. Oraban arduamente al Espíritu Santo por más poder de Dios. Al mismo tiempo intentaron contactarse con otros ministros para pedir su ayuda, pero nada funcionaba. Una mañana, Tilly Osborne oraba para que Jesús le revelara, y a las 6 a.m. de la mañana, vio a Jesús pararse enfrente a él. En ese momento, entendió que todavía había un plan para su vida. Las viejas ideas de éxito desaparecieron, y a partir de ese momento solo quería una cosa: la gloria de Jesús. En noviembre de 1947, Tilly Osborne fue a visitar a William Branham porque su esposa le dijo que el poder de Dios se movía con Branham. Las sanidades y los milagros en las reuniones de Branham eran poderosos. Él llamaba a la gente por su nombre, les decía sus enfermedades y luego oraba por ellos y eran sanos. Osborne estaba asombrado con una nueva visión del amor de Jesús y el hecho de que era el mismo ayer, hoy y siempre. Luego volvió a la India, pero esta vez con el Espíritu Santo en su vida. Miles fueron sanados y tocados por el poder de Dios. Muchos recibían a Jesús como su Salvador por las manifestaciones de sanidad y milagros que ocurrían. Desde ese momento en adelante, Osborne viajó por todo el mundo viendo milagros impactantes ocurrir en cada una de sus cruzadas. Impactó a más de 65 países. Miles de personas se reunían para recibir más de lo que Dios hacía. La vida y trayectoria de Tilly Osborne ha tocado muchas vidas y aún sigue siendo influencia a miles de personas hoy en día. Y tú puedes ser el próximo.
He visto más milagros que cualquier hombre en mi generación. He predicado a multitudes tan grandes que sus clamores hacían temblar el suelo. He estado en África, en Asia, en Europa, en los rincones más olvidados del mundo, y en cada lugar el mismo fuego, la misma gloria, el mismo Jesús sanador se manifestaba entre los que creían. Pero déjame decirte algo. No fue el volumen de mis campañas lo que trajo los milagros. No fue mi carisma, ni siquiera fue mi gran conocimiento bíblico. No, el verdadero secreto del poder está en algo que la iglesia moderna ha olvidado y que hoy tú estás a punto de redescubrir. En los próximos minutos voy a revelarte lo que muchos no se atreven a predicar. Voy a exponerte el error que ha paralizado a miles de creyentes y voy a mostrarte con pruebas, con palabras y con fuego cómo puedes ser sanado, libre y lleno del poder de Dios. No mañana, hoy. Este no es un sermón más, es una confrontación con la verdad. Es una cruzada espiritual. Y si decides quedarte conmigo hasta el final, vas a salir de este video como nunca antes. Libre, renovado, armado con una fe que no avergüenza. Prepárate, porque el evangelio que estás a punto de escuchar sana, salva y libera. Y lo hará contigo si lo crees. Yo creía que la fe era suficiente, que si predicaba fuerte, si citaba las escrituras con autoridad, si imponía manos con convicción, los enfermos serían sanados. Y sí, vi milagros, pero también vi a muchos irse igual como llegaron, confundidos, culpables, heridos por dentro, hasta que un día, predicando en Uganda, me enfrenté a una multitud destrozada por la guerra. Hombres sin piernas, mujeres que habían sido violadas, niños con los ojos perdidos en el trauma. Y allí, en medio de aquel dolor, Dios me habló. Me dijo: ¿tienes más fe en tu autoridad para reprender demonios que en el poder de mi amor para sanar? Esa frase me quebró por dentro. Entonces entendí. El poder no está en el método, no está en la fórmula, está en el amor, en mirar al enfermo y no culparlo, sino abrazarlo con compasión sobrenatural, en predicar con lágrimas, no con orgullo, en tocar como Jesús tocaba, sin miedo, sin juicio, con ternura y fuego. Porque Jesús no vino a acusar al enfermo, vino a cargar con su dolor. Y desde ese día, mi ministerio cambió. Ya no busqué provocar milagros con gritos ni con espectáculo. Ahora sé que el secreto del poder es amar como Jesús ama. Hoy, si estás enfermo, no quiero que te sientas culpable. No estás aquí porque hiciste algo mal. Estás aquí porque Jesús te ama y quiere tocarte, no con juicio, sino con ternura, no con condenación, sino con poder restaurador. Y si tú también deseas llevar su poder al mundo, escucha bien esto. El mundo no necesita más teología, necesita más amor. Amor con poder, amor que libera, amor que sana, amor que nunca falla. Ese es el secreto. Yo descubrí algo que me marcó para siempre. El evangelio no necesita ayuda, no necesita ser adornado, ni empujado, ni manipulado. El evangelio, cuando se predica como es, con fe, es suficiente. Es poder de Dios, lo dice la Escritura. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa salvación no es solo perdón de pecados, es liberación, es restauración, es sanidad. ¿Sabes cuándo lo entendí? Lo entendí a ver
gente sanarse sin que yo les tocara. Lo entendí al predicar en lugares donde nadie me conocía, y aún así el Espíritu de Dios se derramaba con milagros. Y comprendí, no soy yo, es el Evangelio en acción. Jesús lo dijo con claridad en Mateo capítulo 8, verso 17. Declara que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No dice que tomará, dice que ya lo hizo, que ya cargó con tu enfermedad, que ya la venció. Por eso, cuando predico, no vengo a pedirle a Dios que sane, no vengo a rogar por algo que ya fue entregado, vengo a anunciarte que ya está hecho. Y si tú lo crees, y si tú lo recibes, será tuyo. Cuando tú escuchas el Evangelio, no estás oyendo una historia, estás siendo invadido por una realidad espiritual. El mismo poder que resucitó a Jesús está siendo anunciado sobre ti. Y si tú dices, yo creo, ese poder se activa. Yo no necesito tocarte, no necesito gritarte, solo necesito que escuches, que creas. Porque el Evangelio que sale de mi boca no es mío, es de Dios. Y ese Evangelio tiene poder. El poder suficiente para salvarte. El poder suficiente para sanarte. El poder suficiente para cambiar tu vida desde hoy. La pregunta no es si Dios quiere sanarte. La pregunta es, ¿vas a creer en el Evangelio? Porque si lo haces, ese mismo Evangelio que salvó tu vida, sanará también tu cuerpo. Déjame decirte algo que el diablo no quiere que sepas. Él no odia tu cuerpo porque es débil, lo odia porque es útil. Tu cuerpo es una herramienta que Dios te dio para llevar su gloria a este mundo. Tu sonrisa, tus manos, tus pies, tu voz. Todo lo que tienes es un instrumento de Dios para amar, predicar, servir y liberar a los cautivos. Por eso Satanás quiere romperlo, afligirlo, paralizarlo, porque si logra enfermar tu cuerpo, puede silenciar tu propósito. Y no me malinterpretes, si tú eres cristiano, el diablo no puede tocar tu espíritu. Tu alma le pertenece a Dios, pero él puede atacar la casa donde vive tu espíritu, tu cuerpo. Así como los insectos invaden una casa que no ha sido protegida, los espíritus de enfermedad buscan cuerpos debilitados, cuerpos abiertos por el temor, por el trauma o por la ignorancia de la verdad. No porque tengas un demonio, sino porque el cuerpo humano es vulnerable y el diablo lo sabe. Yo aprendí esto cuando vi a miles de creyentes sufriendo en silencio, convencidos de que sus dolores eran parte del plan de Dios. Mentira. Jesús nunca enfermó a nadie para enseñarle algo. Nunca. Él sanó a todos los que venían a Él. Porque el propósito de Dios no es tu enfermedad, es tu testimonio. Por eso, hoy vengo a decirte con toda autoridad, tu cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. No al cáncer, no al dolor, no a la artritis, no a la opresión. Si tú le crees a Dios, si te pones firme sobre esta verdad, puedes resistir al diablo y él huirá de ti. No tienes que tolerar más esa enfermedad. No tienes que dormir con ese espíritu de dolor. Tú puedes levantarte, hablarle a ese monte y decirle, mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo y tú ya no tienes lugar aquí. Repréndelo, resístelo, decláralo, porque cuando tú entiendes esto, ya no oras desde el miedo, oras desde la autoridad. Y cuando oras desde la autoridad, el infierno tiembla y el cuerpo comienza a sanar. Hay algo que he visto una y otra vez y duele. Duele porque no es el diablo quien lo hace. Lo hacen los ministros, lo hacen las iglesias, lo hacen cristianos bien intencionados. Estoy hablando de algo muy serio. La vergüenza que muchos enfermos sienten dentro de las iglesias.
¿Sabes por qué? Porque los hemos enseñado una fe que no sana, una fe que condena. Les decimos, si no fuiste sanado es porque no tienes fe. Si sigues enfermo es porque hay un pecado oculto. Yo oré, así que si no pasó nada, el problema eres tú. Y esas palabras no sanan. Esas palabras matan el alma. Esa forma de ministrar no es fe, es arrogancia espiritual disfrazada de doctrina. Yo he estado allí, yo también enseñé así, hasta que vi los ojos de una mujer que me miraba con esperanza y se fue con más dolor del que trajo, porque no fue sanada. Y pensó que era su culpa. Ahí entendí algo que cambió mi vida. La fe verdadera nunca acusa. La fe verdadera levanta. Jesús nunca avergonzó a un enfermo. Nunca dijo, es tu culpa. Nunca los ignoró. Él los miró, los tocó, los sanó. Y si no eran sanados, igual los amó. ¿Y sabes qué aprendí en todos estos años? Que aunque alguien no reciba sanidad inmediata, puede recibir algo más grande: fe, consuelo, esperanza, dignidad. Y eso, querido amigo, querido hermano, también es sanidad. Si tú estás enfermo y has sentido vergüenza en la iglesia, te pido perdón en el nombre de todos los que alguna vez te hicieron sentir menos espiritual por estar sufriendo. Dios no te acusa, Dios no te señala, Dios te abraza. Y si tú ministras a otros, escucha esto: no impongas manos con orgullo, no enseñes fe como una fórmula. Ama, abraza, siente, llora si tienes que llorar, porque muchas veces una lágrima de compasión abre más puertas que 1000 versículos gritados sin amor. Esta fe, la fe que no condena, es la que Jesús vino a enseñarnos, y esa es la fe que puede sanar el mundo. Por muchos años me pregunté, ¿por qué creemos que todos pueden ser salvos al mismo tiempo, pero que no todos puedan ser sanos? En cada cruzada he visto cientos, miles venir a Jesús de una sola vez. Nadie lo pone en duda. Nadie dice, bueno, tal vez no era la voluntad de Dios salvar a ese hombre. No. Predicamos, creen, reciben y se salvan. Y entonces, ¿por qué cuando hablamos de sanidad cambiamos el tono? ¿Por qué predicamos que Dios puede sanar, pero tal vez no a todos? Eso no es un evangelio completo. La misma sangre que fue derramada para perdonar tus pecados fue derramada también para sanar tus enfermedades. La misma cruz que venció la condenación venció también la enfermedad. ¿Qué dice la palabra? Por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice seremos. No dice si se te aprueba. Dice que ya fue hecho. Consumado es. Y si tú crees el evangelio, si crees que Jesús te salvó, entonces puedes creer también que Él te sanó. Y cuando un pueblo entero lo cree, cuando una multitud se une en fe, ahí sucede el milagro masivo. Lo he visto en la India, en Nigeria, en América Latina, en Europa del Este. Multitudes completas sanadas al mismo tiempo, sin manos impuestas, sin música emocional, solo la verdad predicada y el pueblo creyendo. Y si en esas naciones pudo pasar, ¿por qué no contigo ahora mismo? ¿Acaso tu enfermedad es más fuerte que la cruz? ¿Acaso tu dolor es más grande que su amor? ¿Acaso tu caso es la excepción al evangelio eterno de Jesucristo? No, 1000 veces no. Hoy es el día. Hoy puedes creer. Hoy puedes recibir. Y si tú decides unir tu fe a esta palabra, lo que viste hacer en otros, lo verás en tu propio cuerpo.
Porque la fe no es una emoción, es una decisión. Y cuando decides creer lo imposible, se hace posible. Hoy no hay que esperar más. Hoy el cielo se abre sobre ti. Hoy el Evangelio te alcanza. Y si puedes creerlo, ahora mismo puedes ser sano. Te he hablado del amor de Dios. Te he enseñado que la enfermedad no viene de Él. Te he mostrado que la sanidad es parte del Evangelio. Ahora te toca a ti. Este es el momento más importante. Decidir creer y actuar. En la Biblia, Jesús nunca le dijo a los enfermos: siéntate y espera que yo lo haga todo. No, Él les dijo: levántate, estira tu mano, ve, lávate, ve en paz. ¿Sabes por qué? Porque la fe sin acción está muerta. Porque los milagros no se observan, se caminan. Recuerdo a una mujer que arrastraba sus piernas desde hacía 14 años. Se arrastraba con las manos. Escuchó la palabra, la creyó, pero no sintió nada. Lo intentó una vez, nada. Lo intentó otra vez, nada. Pero la tercera vez, las piernas le respondieron. ¿Qué pasó? Se atrevió a moverse, se atrevió a actuar y el milagro se manifestó. Hoy, el Espíritu de Dios está sobre ti. La palabra fue sembrada. El poder está presente, pero solo se activa cuando tú te levantas. ¿Qué no podías hacer? Mover tu brazo, doblar tus rodillas, respirar sin dolor, dormir sin tormento. Hazlo ahora. En el nombre de Jesús, hazlo ahora. No esperes a que alguien te toque. No esperes a que te den permiso. Ya lo tienes. Jesús te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y si tu milagro no ocurre al instante, no te detengas. Porque cuando crees de verdad, la sanidad empieza aunque no la sientas. A veces es instantánea, a veces es progresiva, pero siempre es real. Y siempre empieza con un paso de fe. Así que dilo ahora conmigo: creo, reprendo esta enfermedad y me levanto en el nombre de Jesús. Dilo, hazlo, muévete, porque tu fe ya fue escuchada y tu sanidad ya comenzó. Usted está enferma y está sufriendo con una condición que es un espíritu tenebroso a su alrededor. Es la muerte y está en forma de cáncer. Y el cáncer está localizado en el seno. Usted tiene una hernia y la hernia está en los intestinos. Usted está enferma del estómago también. También está enferma del corazón que le causa desmayos. Hace pocos días usted estaba sentado en la orilla de su cama y casi se desmayó mirando hacia su ventana. No son verdad estas cosas. Usted que todavía cuelga sobre usted un espíritu tenebroso, es algo serio. Le ve usted. Y su nombre es Eva. Y su apellido es Yo. Y usted vive en esta ciudad. Y su dirección es 613 calle Secta, ¿correcto? Usted regresará a casa sana y en el nombre de Jesucristo puede regresar sana. William Branham, un hombre de notables señales y prodigios. Nació el 6 de abril de 1909 en Kentucky, en una familia pobre. Con los años se entiende por qué Dios utilizó señales soberanas y sobrenaturales para hablarle. Él no sabía leer ni estudiar la Biblia por sí mismo. No sabía orar y nunca escuchó a alguien hacerlo durante su juventud. Branham escucha por primera vez la voz de Dios un día que fue a sacar agua de un pozo. Se sentó bajo un árbol de álamo a descansar y escuchó: «Nunca bebas, fumes o contamines tu cuerpo de ninguna forma, porque tengo una obra para que hagas cuando seas mayor». A los pocos años, Branham sufrió una intoxicación por gas, por lo que tuvo que ser operado de emergencia. Mientras estaba debilitándose en su habitación, tuvo un encuentro con Dios en el mismo árbol de álamo de su niñez, y esta vez le dijo: «Te he llamado y tú no quieres ir.
Allí le prometió a Dios que si lo dejaba volver sería para predicar su palabra desde las esquinas de las calles y desde lo alto de los techos. Después de perder a su esposa e hija a causa de 2 graves enfermedades y entrar en una desconexión con su ministerio, un día Branham decidió apartarse a orar y leer la Biblia y a pedirle a Dios que le hablara. Aproximadamente a las 11 de la noche notó una luz que parpadeaba en la habitación. Esta luz se extendió por el suelo y saltó de su silla cuando vio una bola de fuego surgiendo del piso. Vio a un hombre de unos 100 kilos que le dijo: «No temas, fui enviado de la presencia de Dios Todopoderoso para decirte que tu peculiar vida y tus incomprensibles caminos ha sido la forma de indicarte que Dios te ha enviado para llevar el don de sanidad divina a los pueblos del mundo. Si eres sincero y haces que la gente te crea, nada se interpondrá en tu camino, ni siquiera el cáncer». Él le dijo al ángel: «Señor, me temo que no me recibirán porque no tengo educación». A lo que el ángel le respondió: «Los pensamientos de una persona hablan más fuerte en los cielos que en sus obras en la tierra». Desde entonces empezó a viajar por Estados Unidos, Canadá, México, África y muchas más naciones. En el año 1945, en una campaña en México, una mujer se negó a enterrar a su hija que había muerto y se la llevó a la campaña de Branham, porque tenía fe que Dios la podía resucitar. Bajo el don de ciencia, Branham la llama y oró por su hija, y ésta al instante resucita, después de 12 horas muerta. En junio de 1946 condujo una campaña en San Luis, donde milagros sucedieron. Cojos andaban, ciegos veían, sordos oían. Un ministro que había sido ciego durante 20 años volvió a ver. Muchas veces se quedó hasta la madrugada orando por los enfermos. En cierto momento, mientras Branham predicaba, una bola de fuego se posicionó sobre su cabeza. De los milagros más impactantes que hizo Dios a través de él, se cuenta el de una mujer que estuvo a poco de morir a consecuencia de un cáncer terminal. En una escala que hizo el vuelo en el que él se trasladaba, oró por ella y fue sana instantáneamente. William Branham fue uno de los hombres más impactantes de su tiempo y hoy sigue siendo un ejemplo de lo que puede pasar cuando Dios gobierna nuestras vidas. Los milagros y las sanidades que nuestro Señor Jesús hizo a través de la vida de William Branham hoy siguen impactando a cientos de miles de creyentes en todo el mundo. Y tú también puedes ser el próximo. ¿Realmente has recibido al Espíritu Santo? No me refiero a haber sentido emoción. No me refiero a haber gritado. Me refiero a haber sido llenado de Dios mismo. Hoy, muchos conocen el nombre del Espíritu, pero pocos lo han recibido de verdad. Cuando Dios viene, no viene solo como doctrina, viene como una persona, una llama viva, una columna de fuego. Cuando el Espíritu Santo desciende, no hay confusión, hay transformación. No importa tu iglesia, tu experiencia pasada o tu teología. No has sido llenado por Él, entonces no lo conoces aún. Como sucedió en el día de Pentecostés, Él viene como viento recio, Él viene como lenguas de fuego, Él viene como vida entrando en el corazón del hombre. Y tú puedes haber sido salvo, puedes haber sido santificado, pero si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, no estás completo. Es como un niño en el vientre. Tiene vida, pero aún no ha respirado el aliento del Espíritu. El Espíritu Santo no es solo doctrina, es Dios en ti. En el Antiguo Testamento, Dios estaba sobre su pueblo en una nube. En los Evangelios, Dios estaba con su pueblo en Jesucristo. Pero ahora, en este tiempo, Dios quiere estar en su pueblo por medio del Espíritu Santo. Has sido lleno. Lo has recibido verdaderamente, como fuego, como poder, como vida. Entonces, este mensaje es para ti. Porque la llenura del Espíritu Santo no es un privilegio para unos pocos. Es el plan de Dios para todos sus hijos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es teoría, es revelación. Es vida, es poder. Y si estás dispuesto, el mismo Dios que habló desde la zarza quiere llenar tu corazón esta misma hora.
Muchos piensan que con ser salvos ya es suficiente, que con haber creído ya tienen todo. Pero déjame decirte algo con amor y verdad. Esa no es la plenitud de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, Él te justifica, limpia tu historial. Luego viene la santificación. Él limpia tu vida. Pero aún falta algo: la llenura. El Espíritu Santo no solo limpia la casa, Él la llena. Y si no estás lleno, estás vulnerable. Jesús dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vuelve y ve la casa vacía y trae 7 peores. ¿Por qué pudo volver? Porque estaba limpia, pero vacía. Lo que Dios quiere no es solo limpiarte, es poseerte. Como cuando Israel salió de Egipto. No bastaba con salir, había que entrar en la tierra prometida. Y hoy muchos han salido del mundo, pero no han entrado en el Espíritu. No han sido llenos. Y por eso hay cristianos frustrados, batallando con lo mismo, deseando fuego, pero viviendo en humo. Porque no han entendido que el Espíritu Santo es la promesa para el creyente completo. No para hacer ruido, sino para dar fruto. No para impresionar, sino para transformar. Cuando el Espíritu entra, no solo limpia, Él se queda, te guía, te corrige, te usa. La iglesia no necesita más talento, necesita más llenura. Hombres y mujeres que no solo vivan limpios, sino llenos del poder, de verdad, de fuego. Y eso empieza hoy si tú lo crees. El bautismo del Espíritu Santo no es emoción, no es correr, ni brincar, ni hablar bonito. Es Dios mismo tomando posesión de tu ser. Cuando tú has sido verdaderamente bautizado en el Espíritu, ya no eres tú, es Cristo viviendo en ti. Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la evidencia real del Espíritu Santo, Cristo expresado a través de tu vida. No lo que dices, sino cómo vives. Muchos dicen tener al Espíritu Santo, pero sus vidas no lo prueban. Porque el Espíritu Santo no viene a hacerte famoso, viene a crucificar tu carne. Viene a hacerte humilde, viene a hacerte como Jesús. Tú puedes hablar en lenguas, puedes predicar con elocuencia, pero si no tienes el carácter de Cristo, no has sido lleno. El Espíritu Santo es la vida misma de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios estaba sobre el profeta. En Jesús, Dios estaba con nosotros. Pero ahora, Él está en nosotros. Y cuando Él entra, no solo cambia lo que haces, cambia lo que amas. Cambia tu deseo, cambia tu hablar, cambia tu manera de pensar. Porque el Espíritu de Dios no puede entrar en alguien y dejarlo igual. El que está lleno del Espíritu camina diferente, mira diferente, ama diferente. No es religión, es vida. No es emoción, es una naturaleza nueva. Cristo en ti, Cristo hablando por ti, Cristo perdonando a través de ti. El bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición, es la vida de Cristo manifestada en carne otra vez. Eso es lo que la iglesia ha perdido. La verdadera evidencia del Espíritu no es una señal, es una persona, y esa persona es Jesús. El Espíritu Santo no viene porque tú lo pidas con palabras. Él viene cuando tú te preparas como un vaso santo. ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? Entonces, no empieces hablando, empieza limpiando.
Dios no llena vasijas sucias. Dios no derrama gloria sobre el orgullo. El Espíritu no entra por emoción, Él entra por obediencia. La Biblia no dice, yo elijo dónde caer. Dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Pero esa carne tiene que estar muerta a sí misma. Tienes que vaciarte, tienes que rendirte. Yo he visto muchas personas llorar en el altar, gritar, caer, pero no estaban listas porque aún tenían cosas sin entregar. El Espíritu Santo no es un premio por esfuerzo, es una respuesta a la fe obediente. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed real o solo emoción de momento? Escúchame bien. Si tú tienes hambre verdadera, si tú dejas tu pecado, si tú perdonas, si tú te humillas, si tú haces del altar tu habitación, Él vendrá. Él lo prometió y Dios no miente. Pero no te llenará si tu corazón está dividido. No lo hará si solo quieres para sentir algo. El Espíritu Santo no es un visitante emocional, es un huésped eterno. ¿Estás dispuesto a que Él se quede? ¿Estás dispuesto a que Él reine? Entonces no esperes a un evento, no esperes a un culto. Haz de tu habitación un altar. Haz de tu mente una sala de espera. Haz de tu corazón un trono. Y ahí, en lo secreto, cuando ya no estés buscando un espectáculo, Él vendrá. Tal vez no con gritos, tal vez no con estremecimiento, pero sabrás que Él entró. Tu lengua cambiará, tu mente cambiará, tu amor cambiará. Y aunque no lo vean los demás, tú sabrás que fuiste sellado. Porque el Espíritu Santo no siempre hace ruido, pero siempre deja una marca. ¿Quieres recibirlo hoy? Entonces, rinde todo, vacía todo, cree todo, y Él te llenará. Como en Pentecostés, como en Efeso, como en mi propia vida, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Después de recibir el Espíritu Santo, tu vida no se vuelve más fácil, se vuelve más guiada. No caminas solo, no decides tú, no hablas tú. Es el Espíritu en ti haciendo su voluntad. Muchos piensan que estar lleno del Espíritu es tener fama, hacer milagros, hablar en lenguas todo el día. Pero déjame decirte, estar lleno del Espíritu es estar bajo autoridad. Ya no vas a donde quieres, vas donde Él te lleva. Ya no hablas para convencer, hablas cuando Él quiere hablar. Es renunciar a tu plan para cumplir el suyo. Jesús fue lleno del Espíritu y el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Ser lleno no te exenta de las pruebas, te prepara para ellas. El Espíritu no te hace un show, te hace un siervo. Él no viene para entretenerte, viene para crucificar tu carne, para que no seas más tú, sino Cristo en ti. Cuando estás lleno, ya no necesitas que alguien te motive. Tu fuego viene del cielo. Tu hambre por la palabra arde sin que nadie te diga. Tu oración no es una rutina, es tu oxígeno. Y aunque estés rodeado de voces, tú oyes una sola voz, la del Espíritu. Y esa voz te guía, te corrige, te separa, te empuja a los brazos del Padre. Estás lleno, entonces tu vida lo mostrará. No en gritos, sino en fruto. No en plataformas, sino en obediencia. Porque el que verdaderamente está lleno del Espíritu
no necesita que lo vean, solo que Dios lo use. Y Dios sí usa a los que están llenos de Él. ¿Quieres vivir así? Entonces, mantente rendido, porque el Espíritu no busca talento, busca corazones obedientes. Hemos hablado del Espíritu Santo, de su llenura, de su poder, pero ahora es tu momento. No estás viendo este video por casualidad. No llegaste aquí por emoción. Dios te trajo. El Espíritu te atrajo. Y ahora Él quiere llenarte. Pero Él no entra por fuerza. Él espera. Espera que le abras la puerta del corazón. Y no una parte, toda. Hoy puede ser lleno. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo prometió. He visto al Espíritu Santo llenar hombres comunes, mujeres sencillas, jóvenes sin nombre. Y cuando Él los llenó, el mundo no volvió a ser el mismo. Hoy puede comenzar eso en ti. No necesitas una iglesia llena, solo necesitas un corazón vacío. Donde hay hambre, habrá llenura. Si tú tienes esa hambre ahora mismo, no te distraigas. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza y ora conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti, no con fuerza, sino con sed. Vacío mi orgullo, vacío mi temor, vacío mi agenda. Te pido, llena este vaso con tu Espíritu Santo. No quiero una visita, quiero una habitación para ti. Rindo todo, perdono todo, suelto todo y recibo por fe la plenitud del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate ahí, en silencio, porque el Espíritu Santo no necesita gritos para moverse, solo necesita un corazón sincero. Ahora, adóralo. Espera. Él está ahí contigo. Él está llenando ahora mismo. Y si fuiste lleno, no calles. Vive en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Y nunca más vuelvas atrás. Porque fuiste marcado por fuego, por verdad, por Dios. Hasta la próxima.